adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos a ti, al Dios de los imposibles. Oh, Señor, gracias. Te adoramos. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sí, Señor. Mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Gracias, Señor, por la confianza, Señor, que podemos poner en ti, Señor. Señor, si nos ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y decimos juntos en adoración en esta hora. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y glorificar tu nombre. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por llevar nuestra adoración delante del Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, decimos todos juntos, amén y amén. Dios les bendiga. Muchas bendiciones y los dejo ya con mi esposo. Muy bien, amados. Vamos a seguir compartiendo el tema que abrimos la semana pasada. La semana pasada comenzamos a hablar sobre la cobertura. Hay el título de escribí un ensayo, una especie de una obra literaria, un pequeño librito que se va a transformar después en un libro digital que les vamos a compartir a todos ustedes. Y el título de este libro es Hay coberturas y coberturas, ¿sí? Hay coberturas y coberturas entre comillas, dice el librito, ¿sí? Porque hay, hoy en día, como dijimos, hay una suerte de expansión de todo este tema de cobertura ministerial, de cobertura pastoral, de cobertura apostólica, cobertura, bueno. Entonces, realmente lo que nos interesa a los hijos de Dios es ver qué dice la palabra de Dios respecto a la cobertura. Y como vimos la semana pasada, la palabra cobertura tiene también dentro de la familia de la palabra cobertura está la palabra cubierta, ¿sí? Cobertura o cubierta es algo que cubre, precisamente, es algo que está por sobre alguna cosa para poder taparla, cubrirla, protegerla, cuidarla, resguardarla, ¿sí? Esos son más o menos los sinónimos que tienen o las acepciones de la palabra cobertura. También entendíamos por la palabra del Señor que esta palabra aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo unas cuantas veces. La palabra cobertura como tal aparece 2 veces y la palabra cubierta aparece 23 veces. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Porque también vimos el miércoles pasado que se utiliza, por ejemplo, para hablar de las coberturas que tenía, las 4 coberturas que existían sobre el lugar santo y santísimo en el tabernáculo en el desierto, en el tabernáculo de Moisés, que utilizó el pueblo de Israel. El miércoles pasado les hice un recuento bastante extenso de la historia de la iglesia
para que ustedes entendieran por qué estamos parados hoy en este punto de la historia donde aparecen mega congregaciones, mega denominaciones que son multinacionales, que están en muchos países y que han dejado de ser muchas veces un organismo para pasar a ser una organización, más que nada, una organización religiosa. Y esto ha hecho que muchos se hayan sentido precisamente abandonados. El cuidado pastoral de pronto sobre los líderes y pastores ha sido tremendo a lo largo de estos últimos 20, 30, 40 años atrás. Entonces muchos entraron en lo que han denominado espíritu de orfandad, ¿sí? Entendíamos el miércoles pasado que un hijo de Dios no puede tener este sentimiento de orfandad porque Jesús dijo: yo me iré pero no los dejaré huérfanos, enviaré a otro en mi lugar, al Consolador, al Paracleto Divino, al Espíritu Santo, y Él estará con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, no podemos nosotros albergar ese espíritu de orfandad en nuestro corazón porque efectivamente tenemos un Padre, nuestro Padre Celestial, que nos ha dado su Espíritu Santo, que está con nosotros y en nosotros. Hoy cuando oraba Damián, escuché con mucha atención que él dijo, que orando, dijo que aquel Espíritu que nos has dado, que está con nosotros y en nosotros. Muy importante esto, que lo vamos a tocar más adelante, en algún momento vamos a hablar en profundidad, la diferencia que existe entre tener al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Son dos preposiciones que hablan de cosas y posiciones diferentes en relación al Espíritu Santo y nosotros, ¿sí? Y eso es muy importante para mantener una vida cristiana victoriosa, vigorosa en la fe, para que estemos realmente siendo guiados por el Espíritu Santo y no nos sintamos solos, no nos sintamos vacíos, no nos sintamos que realmente tenemos ese sentimiento de orfandad del cual estamos hablando. Hay mucha gente que se siente con esta soledad de paternidad, ¿sí? Y la busca en aquellas personas que ofrecen esta cobertura de paternidad. ¿Está mal? No está mal del todo, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice claramente que el apóstol Pablo se refería a Timoteo y a Tito, por ejemplo, como a hijos espirituales. Pero dice como a hijos. La palabra es bien clara porque dice como a hijos. Cuando dice como, está hablando de una similitud. No quiere decir que efectivamente Pablo le exigía a Timoteo que le llamara padre. De hecho, nunca vamos a ver en la Biblia ni a Timoteo ni a Tito que le digan padre a Pablo, ¿sí? Pero el trato que había entre ellos era como de padre a hijo. La obediencia de Timoteo hacia Pablo era como de un hijo al padre. Eso lo van a ver también en este libro que estoy compartiendo con ustedes. También lo van a ver desarrollado. Entonces, esa paternidad obviamente que se manifiesta a través de nosotros los ministros a la iglesia. Lo que yo estoy haciendo con ustedes, como les decía el miércoles pasado, es precisamente darles cobertura en este sentido, de poder brindarles el alimento espiritual, la palabra de Dios, la oración del ministerio de oración, todos orando por ustedes, cuidándolos espiritualmente, ministrándolos con la palabra, en otros casos con atenciones personalizadas, ministrando sanidad, ministrando liberación. Son distintas las cosas que vamos ministrando con las personas que nos están viendo en este momento y otros que todavía no ingresaron aquí en la iglesia online, pero nosotros estamos en contacto diario con muchísimas personas que estamos atendiendo todo el tiempo. Entonces, eso es cobertura, eso es cuidado, eso es estar protegiendo, resguardando, cuidando a las personas para que puedan crecer y desarrollarse espiritualmente. Pero fundamentalmente, quiero llegar a este punto del día de hoy, fundamentalmente, lo más importante, dijimos el miércoles pasado, es que nosotros tengamos la cobertura del Espíritu de Dios, la cubierta, la cobertura, la protección, la guarda, la guía, la paternidad del Espíritu Santo de Dios, más que de un hombre, más que de una institución, más que de una denominación, más que de un ministerio, más de que un movimiento, de lo que sea que el hombre pudo haber creado, más importante que todo eso es el Espíritu Santo de Dios. Eso lo podemos leer claramente en Isaías capítulo 30, versículo 1, donde dice de esta manera: «Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón
y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Cuando dice en la sombra se refiere a eso justamente, la cubierta o cobertura de Egipto. Pero, fíjense lo que Dios dice acerca de los hijos que se apartan de él para buscar consejo y no de la boca de Dios, y para buscar fortaleza en Faraón y no en él. Dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Sí? Es decir que el resultado de no estar bajo cobertura, bajo la cubierta del Espíritu Santo, es precisamente este, confusión y vergüenza. Cuando una persona se mueve fuera de la guía del Espíritu Santo, sin la cobertura del Espíritu Santo, termina siendo confundido, ¿sí? Y termina avergonzado por el resultado de haber tomado malas decisiones en su vida, porque no fue guiado por el Espíritu Santo al tomar estas decisiones. Entonces, amados, es sumamente importante contar con la cobertura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no tenemos la cubierta del Espíritu Santo, no habrá consejo de Dios a nuestras vidas. Yo sé que es muy importante para ustedes, algunos de ustedes, aquellos que, más aún aquellos que se inician en la fe, buscan en el pastor palabra de Dios. Y por supuesto que nosotros estamos para eso. Pero, amados, un pastor es un mentor que ayuda a que el discípulo se desarrolle a tal punto que en un momento el discípulo pueda tener una relación personal con Dios. ¿Me entienden? Si yo promuevo que ustedes tengan una relación personal conmigo y que ustedes dependan todo el tiempo de mí, eso no es cristianismo, eso es una secta. ¿Me entienden? Porque cuando se sigue a un hombre, eso es un espíritu sectario. Cuando se sigue a un hombre y se cree al hombre y se cree que la palabra de ese hombre es infalible y se cree que esa es la verdad absoluta que maneja esta persona, entonces estamos cayendo en un espíritu sectario. Cosa que nosotros no debemos practicar. Nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo del Señor. Tenemos que aprender a abrir nuestros oídos espirituales al consejo de Dios. La palabra de Dios es muy clara, muy tajante, cuando Jesús dijo, erráis, y erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? En ningún momento dice, erráis porque no escuchan al pastor. Erráis porque no dependen del pastor. No, dice, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿el pastor para qué está? Para hacerte conocer las Escrituras, para alimentarte con la Escritura, para llevarte al conocimiento, para traer esos pastos frescos de la palabra de Dios a tu vida, para que tú tengas una relación personal con el Señor, cada día mayor relación, cada día más intimidad con Dios, cada día siendo un mejor discípulo de Cristo, pareciéndote cada día más a Jesús. ¿Sí? Tú no te tienes que parecer a mí, tú te tienes que parecer a Jesús. A Jesús, puesto los ojos en Jesús, dice la palabra de Dios, autor y consumador de nuestra fe. Por haber seguido a hombres, muchos han sido defraudados. Por haber seguido a hombres, muchos han caído en redes de mentiras. Por haber seguido a hombres, muchos han sido desvalijados en sus casas y han sido saqueados en su economía. Por haber seguido a hombres, muchos se sintieron defraudados y desilusionados del Evangelio mismo. ¿Me entienden? Entonces, no es esa la tarea de un siervo de Dios, no es esa la tarea de un hombre de Dios, de hacer poner los ojos de las personas en uno, no es eso. Usted tiene que sacar los ojos del hombre y ponerlos en Cristo. Usted tiene que solo buscar la cobertura del Espíritu Santo de Dios en su vida en este aspecto, de poder oír el consejo de Dios, de aprender a oír el consejo de Dios a través de esa maravillosa palabra de Dios que está en sus manos, su Biblia, en el celular, en esa palabra escrita e impresa en ese libro precioso que usted tiene en sus manos. Hoy tenemos la posibilidad de acceder, hermanos, a Biblias maravillosas online, en las aplicaciones gratuitas que existen de la Biblia. Hoy el mundo no se puede quejar, hoy nadie puede decir no tengo Biblia, no puedo acceder a una Biblia. Todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene la posibilidad de encender la Biblia en su celular y leer palabra de Dios. ¿Me está entendiendo hasta allí? Entonces, necesitamos entender la importancia de la cobertura del Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan importante la cobertura del Espíritu Santo? Decíamos el miércoles pasado, quiero repasar un poquito esto para que les quede ya fijado el contenido, la enseñanza, que hay tres cosas que nos garantizan la cobertura del Espíritu Santo. Primero, número uno, presencia de Dios. Presencia de Dios.
Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, con nosotros y en nosotros, la presencia de Dios de continuo estará en nuestras vidas, asistiéndonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, dándonos la sabiduría que necesitamos, dándonos revelación, dándonos conocimiento de Cristo. Lo segundo que necesitamos es consejo. Consejo, palabra de Dios, espíritu de sabiduría y revelación. Y eso viene por el Espíritu Santo. Esta palabra de Isaías dice: ay de mis hijos que se apartan de mí, ¿sí?, que buscan consejo y no de mi boca. Que buscan consejo y no de mi boca. Es decir, oír el consejo de Dios a través de su boca, que está estampado allí en la palabra de Dios, en esa Biblia que usted tiene en su mano, es sumamente importante. Es sumamente importante. La fe no solamente viene por el oír y el oír palabra de Dios, sino que la fe también se alimenta a través de esa palabra, se sostiene a través del tiempo, permanece esa fe fortalecida a través del tiempo por medio de la palabra. La palabra de Dios es sumamente importante para sostener su vida firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, según este texto de Isaías, tenemos, por la cobertura del Espíritu Santo, presencia de Dios, tenemos consejo de Dios, tenemos palabra de parte del Señor, tenemos sabiduría y revelación, y tenemos fortaleza. Fortaleza. Dice el texto: ay de mis hijos que pretenden fortalecerse con la fuerza del faraón, que descienden a Egipto para fortalecerse en la fuerza del faraón. Ay de mis hijos. ¿Por qué? Porque van a ser defraudados. Sabemos nosotros que Egipto representa el mundo para nosotros los hijos de Dios, y sabemos nosotros que el faraón de Egipto representa a Satanás, el diablo, que domina y gobierna este mundo, ¿sí? Así que hay personas que se fortalecen en el sistema de este mundo. Hoy o ayer subí en mi Facebook una palabra que dice: no estoy en crisis, estoy en Cristo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes lo habrá leído. No estoy en crisis, estoy en Cristo. La diferencia de estar en Cristo es que yo estoy completo en Él, que no dependo de las leyes terrenales, que yo estoy fuera de este reino terrenal y pertenezco a un reino celestial que está regido por otras leyes, por otras normas, por otras reglas, ¿sí? Y el que sostiene ese reino es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, Él, que no le deja faltar ni alimento a los pajarillos, que viste, como dice la palabra de Dios, que viste las flores del campo mejor que Salomón mismo con toda su riqueza, ese Dios maravilloso es el que nos va a sostener, el que nos va a cuidar en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las necesidades. Allí el Señor va a estar presente. No dice la Biblia que no vamos a pasar por problemas. La Biblia dice claramente: el justo, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas Dios lo librará. Amén. Podemos pasar a través de la vida muchas aflicciones, y de hecho el dolor es necesario en nuestra vida, porque a través del dolor se aprende. A través de los desiertos se aprende, a través de las circunstancias críticas se aprende, y a través de esos desiertos de soledad, de espanto, de oscuridad que atravesamos en la vida, allí en esos desiertos conocemos el poder de Dios y la gracia de Dios. Aprendemos a depender de Dios y de su poder en esos momentos de soledad. Ahí es cuando nos damos cuenta que el hombre no puede hacer nada por nosotros. A veces, cuando nos enfermamos, por ejemplo, hoy nos hablaba Alcira de su situación personal, lo que los médicos le decían. Así como Alcira, hay muchas personas que pasan por situaciones en que la medicina viene y te dice: mire, ¿usted es creyente? Sí, más o menos, sí. Voy de vez en cuando a la iglesia, responden algunas personas. Bueno, mire, si sabe rezar, le dice el médico, rece, haga algo, no sé, si sabe orar, ore. En lo que usted crea, busque, porque nosotros ya no podemos hacer nada. ¿Me entiende? Muchas veces el conocimiento humano, la ciencia humana tiene sus limitaciones y llega a nosotros con esas respuestas. Muchos médicos llegan diciéndole a la persona que busque en otro lado la solución, porque ellos ya hicieron todo lo que podían hacer y más nada se puede hacer. Entonces, si ellos mismos lo reconocen muchas veces, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no buscar en Él, que es la solución, antes? Amén. No estoy diciendo que tengamos que dejar de lado la ciencia médica, para nada. No estoy diciendo que no sea necesaria la ciencia médica, absolutamente. Yo estoy a favor totalmente de los médicos, no de la piratería que se hace con la medicina, por supuesto, pero sí de la ciencia médica, de la verdadera ciencia médica que está puesta al servicio de la salud y el bienestar de los seres humanos. De eso sí estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué no poner la esperanza en el Señor y en su cobertura en todo tiempo de nuestra vida? Aunque hay momentos en que hay puentes
¿sí? Hay momentos en que hay puentes, podemos atravesar el río por medio de un puente, pero hay momentos en que los puentes no están y hay que caminar sobre las aguas, ¿sí? Ese es el momento en que Dios está con nosotros para hacernos caminar milagrosamente, para que nosotros vivamos una experiencia extraordinaria por su poder, por su gracia y por su amor. Pero mientras haya puente, camine sobre el puente. Si el puente es la medicina, utilice la medicina. Si el puente existe para poder buscar una solución terrenalmente, pues usaremos el puente. Ahora, cuando el puente no esté para cruzar el río, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir que Dios nos dé ese milagro y vamos a caminar sobre las aguas. Amén. Muy bien. Entonces, la importancia de tener al Espíritu Santo con nosotros es precisamente que esto nos va a garantizar a nosotros tres cosas. Palabra de Dios, el consejo de Dios a través de la palabra, presencia de Dios. La presencia de Dios es poder, la presencia de Dios es amor, la presencia de Dios tiene que ver con que yo puedo matar las obras de la carne porque justamente el poder de Dios está en mi vida para ayudarme a perfeccionar mi vida y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén. Y lo tercero es fortaleza, es resiliencia espiritual. ¿Sí? Fortaleza moral y espiritual, es resiliencia. Me voy a doblar como se dobla la palmera cuando vienen esos tornados. ¿Vieron cuando vemos esas imágenes del Caribe, cuando vienen esos tornados terribles y azotan las palmeras de un lado a otro? De pronto las palmeras vemos que se comienzan a doblar, a veces parece que ya se quiebran. Sin embargo, cuando pasa el viento, la palmera vuelve a pararse otra vez erguida, rectamente, fortalecida otra vez. ¿Por qué? Porque hay resiliencia en su esencia, en su madera, en su fibra, hay resiliencia. ¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, una de las cosas que se manifiesta en la vida espiritual es eso, la resiliencia. Nos damos cuenta que cuando no damos más, damos más. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Nos damos cuenta de cuando decimos, no doy más, esto me supera. En el momento en que usted dice, no doy más, se da cuenta que sí da más. Y mucho más de lo que usted pensaba. Se sorprende de lo que usted puede dar. Se sorprende de la fortaleza y del poder que hay en su vida. ¿Por qué? Porque ahora que usted vio limitada su fuerza, que llegó a su límite personal, se dio cuenta que se manifestó la fragancia de Cristo en su vida, la presencia de Cristo en su vida, y ahora usted puede lograr ir a esa segunda milla. Usted puede caminar esa segunda milla. Usted puede poner la otra mejilla. Usted es capaz de hacer cosas muy locas, ¿sí? Porque tiene a Cristo en su corazón y puede lograr cosas que otro ser común y corriente de esta tierra no puede lograr. Solo los hijos de Dios podemos lograr ciertas cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Ahora, el tener al Espíritu Santo en nuestras vidas esto hace que repose en nosotros el Espíritu de Dios que contiene en sí mismo 7 espíritus. Esto es lo que la palabra de Dios dice en Isaías 11:2. Allí dice, reposará sobre el Espíritu del Señor. Perdón, voy a leer Isaías desde el 1. Desde el 1 voy a leer, ¿sí? Para que se entienda bien de qué estamos hablando. Allí dice en Isaías capítulo 11:1. 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando Isaías? Esto es un pasaje profético. Isaías, por excelencia, es uno de los profetas mesiánicos más grandes del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, Isaías está hablando entonces específicamente ¿de quién? De Jesús. Hijo, se está escuchando el audio como muy latoso. De Jesús, ¿sí? Está hablando de Jesús, está profetizando de Jesús. Isaías es un profeta que existió 760 años antes de Cristo. Y él está profetizando de la venida de Jesucristo, de la venida del Mesías, del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, y dice que reposaría sobre él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, número 1. Pero luego dice Espíritu de sabiduría, número 2. Luego dice Espíritu de inteligencia, número 3. Espíritu de consejo, número 4. Espíritu de poder, número 5,
espíritu de conocimiento, número 6, y espíritu de temor de Jehová, temor de Dios, número 7. ¿Sí? Entonces, cuando alguien tiene al Espíritu Santo como Cristo lo tuvo, ¿sí? Lo que reposa sobre la persona como cobertura, esa cobertura del Espíritu Santo que está sobre esta persona, es una cobertura de presencia de Dios, es una cobertura de sabiduría de Dios, es una cobertura de inteligencia de Dios, es una cobertura de consejo de Dios, es una cobertura de poder de Dios, de conocimiento de Dios, de temor de Dios. Amén. Esa cobertura nos provee esto. El Espíritu Santo tiene esto en sí mismo y es lo que se derrama sobre aquel que tiene al Espíritu Santo en su vida. Ahora, usted dirá, bueno, pero eso es porque Jesús tenía esa unción, la unción del Espíritu Santo que reposaba sobre él. Es por ese motivo que podemos decir que él tenía todas estas cosas. Ok, perfecto. Es así. Jesús tenía el Espíritu Santo, lo dice en Lucas capítulo 4, verso 18. Allí dice, en el versículo, vamos a leer por favor desde el versículo 16. El versículo 16. ¿Hay alguien que tiene abierto su micrófono? Por favor, si lo puede cerrar, sería muy bueno. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿De quién? Del profeta Isaías. ¿Sí? Recién estábamos hablando acerca de lo que Isaías había profetizado de Jesús 700 años antes. Muy bien. Ahora dice que Jesús se presenta en la sinagoga y a él se le entrega el rollo del profeta Isaías, ¿sí? El libro del profeta Isaías. Y halló el lugar donde estaba escrito esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ok, es decir entonces que aquella persona, que Jesús, que tenía el Espíritu Santo, pudo hacer todo lo que hizo, sanar los enfermos, echar fuera demonios, anunciar el reino de Dios, porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es lo que el texto dice. Esto es lo que fue profetizado en el capítulo 61 de Isaías. Ahora, vamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 37 y 38. Allí dice lo siguiente. Preste mucha atención a este momento de la predicación porque se le va a revelar algo grandioso. Grandioso es lo que se le va a revelar en este momento. Allí dice lo siguiente. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien, vamos a hacer la exégesis de este pasaje. Dios estaba con él, y porque Dios estaba con él, Jesús podía sanar a todos los oprimidos por el diablo y hacer muchos bienes a las personas necesitadas, tanto espirituales, emocionales, como físicos. Amén. Pero todo esto que sucedía era porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? ¿Cómo era que Dios estaba con él? A través de la unción del Espíritu Santo, dice el texto. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y por eso él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien. Dijimos, tener la cobertura del Espíritu Santo es tener la influencia de estos 7 espíritus que se manifiestan a través del Espíritu de Dios en nuestra vida, dándonos consejo, poder, sabiduría, inteligencia espiritual,
poder de Dios, santidad, temor de Dios en nuestra vida. Bueno, todo lo que implica tener el Espíritu Santo en nosotros implica eso. Este Espíritu Santo se derramó sobre Jesús a manera de unción, ¿sí? ¿Por qué decimos unción? La palabra unción significa, si usted lo busca en un diccionario bíblico, va a encontrar que dice derramar o untar. Eso es lo que significa ungir, derramar o untar. Cuando se unge, por ejemplo, a los reyes, cuando se ungía a los profetas en el Antiguo Testamento, cuando se ungía a los reyes, cuando se ungía a los sacerdotes, ustedes los que están anotando pueden anotar Éxodo 30:30, van a ver que en la antigüedad lo que se hacía era derramar aceite, ¿sí?, sobre el profeta, el rey o el sacerdote que era ungido para ponerlo en funciones, ¿sí? Es decir, la unción era ese derramar de aceite sobre la persona del profeta, el rey o el sacerdote para que funcionara como tal. Sin la unción no podía el profeta, el sacerdote o el rey actuar como tal. La unción es lo que activa, es lo que abre el tiempo. La unción es lo que dice, llegó el momento de hacer tal cosa. Es el momento en que tienes la autoridad para hacer, para ejecutar. Es el momento en que puedes activar todo lo que te ha sido dado como oficio para que puedas entrar en funciones. Eso hace la unción. Esto fue lo que recibió Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento había 4 tipos de unciones. Estaba la unción del leproso, la unción del rey, la unción del profeta y la unción del sacerdote. Esas eran las 4 unciones que existían, ¿sí? Las 3 últimas que nombré, rey, profeta y sacerdote, eran funciones de gobierno terrenal y gobierno espiritual sobre la nación de Israel. Pero había una unción que era la del leproso, que era la que el sacerdote derramaba aceite de unción sobre el leproso para darle el alta, para decirle, estás libre de la maldición de la lepra, ¿sí? Estas 4 unciones son las que fueron representadas en Jesucristo. Se reunieron en Jesucristo las 4 unciones, porque Él tomó, dice, la representación nuestra de pecadores, los que estábamos llenos de lepra de pecado, porque la lepra representa esto, el pecado, tomó nuestro lugar y fue crucificado en la cruz para pagar el precio de esa lepra, ¿sí? En él se identificó el leproso. En él se identifica el rey. La palabra de Dios dice que Jesús es rey de reyes, señor de señores. En él se identifica el sumo sacerdote, no un sacerdote nada más, sino el sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice Hebreos capítulo 7. Ahora, también en él está representado el profeta por excelencia. Jesús es el profeta a las naciones, es el que habla de parte de Dios a todo el mundo, ¿sí? Esto es lo que hace el profeta, hablar de parte de Dios a la humanidad. Entonces en Cristo se reunieron todas las unciones. En el Antiguo Testamento habían algunos hombres que tenían unciones específicas, pero en Jesucristo se reunieron las 4 unciones. Esta era la unción que estaba sobre él, la unción del Espíritu Santo que le daba sabiduría, inteligencia, temor de Dios, santidad, poder, consejo, tantas cosas que el Espíritu Santo derramó sobre Jesús. Ahora, hasta que Jesús no fue ungido, hasta que no recibió la unción, en el capítulo 4, de hecho, del libro de Lucas, capítulo 4, verso 14, cuando dice que él salió del desierto en el poder del Espíritu, ahí es cuando él sale ungido, ¿sí?, del desierto. Hasta que Jesús no recibió la unción, él no podía sanar enfermos, él no podía echar fuera demonios, él no podía hacer milagros, él no podía ni siquiera anunciar el reino de Dios. Estuvo 30 años esperando ese día, 30 años siendo preparado para ese día. Cuando él cumplió por ley los 30 años, recién allí pudo entrar en función y por eso la unción vino sobre él. Muy bien. Espero que me vayan entendiendo hasta ahí. La importancia de la cobertura del Espíritu Santo y de tener la unción, la cubierta del Espíritu sobre nosotros. Pero aquí nos encontramos con un tema. Existe una corriente actualmente, hoy justamente hablaba con alguien que no sé si está presente aquí en la sala, hablaba con alguien que me decía, creo que eras tú, Catalina, sí, anoche, que hablábamos sobre el tema de esta corriente que existe de algunos pensadores cristianos que piensan que el poder y la unción y todo esto que hubo en los primeros días en Jesús y en los apóstoles, eso quedó en aquel tiempo.
Esta corriente teológica se la llama cesacionista, ¿sí? Es una corriente cesacionista. Ellos creen que la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo que acompañó a los apóstoles en los primeros días ya no está presente en estos días, ¿sí? Sobre la iglesia. Que ni está presente, ni está activa, ni es necesaria, inclusive. Esto es lo que postula esta corriente cesacionista. En cambio, hay otra corriente dentro del pueblo cristiano que se llama continuista. La corriente continuista es aquella que cree que sí, efectivamente, el poder del Espíritu Santo sigue presente hoy y que a través de la iglesia los dones del Espíritu, los charismas o charismatas en griego, se siguen manifestando a través de nosotros y a través de nosotros Dios puede hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios, o sea, hacer la misma obra que Jesús hizo en aquellos días. Bien, esto es muy sencillo de solucionarlo y sacar a luz la verdad. ¿Para qué tenía Jesús la unción? Según lo que vimos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para anunciar el reino de Dios, darle vista a los ciegos y todo lo que leímos en Lucas 4:18. Muy bien. Esa actividad que hizo Jesús, esa misión que llevó a cabo Jesús, luego se la transmite a los primeros 12 apóstoles en Mateo capítulo 10 y en Lucas capítulo 9, cuando envía de dos en dos a los apóstoles a predicar a las aldeas vecinas, no a los gentiles, no a las naciones que no eran israelitas, sino a las naciones vecinas dentro de Israel. ¿Qué tenían que hacer? Anunciar el reino de Dios, limpiar leprosos, resucitar muertos, sanar enfermos, echar fuera demonios. ¿Ok? Muy bien. ¿Con qué iban a hacer esto los discípulos? Pues con el poder y la autoridad que les fue delegada por Jesús. Jesús delegó en aquellos primeros discípulos poder y autoridad, dice la palabra, ¿sí? Poder y autoridad delegó sobre ellos para que ellos pudieran hacer esta obra que Él mismo venía haciendo. Luego en Lucas capítulo 10 vamos a ver que Jesús envía a 70 más. 70 más. Y a estos 70 también les dio poder y autoridad sobre espíritus inmundos, sobre las enfermedades, y los envió a anunciar el reino de Dios. Pero no fueron solo 70 los enviados, porque más tarde, después cuando ya Jesús iba a ascender a los cielos, se reunió con un grupo de aproximadamente 120 discípulos. Y a estos 120 les dijo lo que dice Hechos capítulo 1 en el versículo 8. ¿Qué dice allí? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para hacer la misión, para ir a las naciones, para predicar el Evangelio, para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Cosa que quedó establecido en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, cuando Jesús le dijo: id a todas las naciones y haced discípulos, predicando el Evangelio. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y en mi nombre echarán fuera demonios. Estas serán las señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Muy bien. Esto que Jesús mandó hacer a los discípulos, se los manda a hacer a 120, no a 12. A 120, que eran los que recibieron el Espíritu Santo y el poder de Dios el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿sí? Allí ustedes pueden encontrar cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que estaban reunidos y todos fueron llenos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Bien, Jesús les dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ok. Estamos de acuerdo que en Jerusalén fueron testigos de Jesucristo los apóstoles, los 12 y los 120 que estaban allí reunidos. Estamos de acuerdo que en Judea también fue predicado el Evangelio por los apóstoles y la iglesia que ya comenzaba a crecer. Estamos de acuerdo que en Samaria el Evangelio llegó a Samaria por medio de la persona de Felipe, el evangelista, ¿sí? Llega el Evangelio a Samaria. Pero resulta que el Evangelio no solamente tendría que haber llegado a Jerusalén, a Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Muy bien, lo último de la tierra, el confín de la tierra, ¿saben dónde está? Justamente el confín de la tierra
se llama así, confín. La palabra confín proviene la palabra raíz de confín es chili. La palabra chili con i, las dos veces i, chili significa confín. Y de la palabra chili proviene la palabra Chile. ¿Me entienden? Es decir, lo último de la tierra es Chile. Ahora, podríamos decir nosotros los argentinos, pero ¿cómo? Si nosotros tenemos la ciudad más austral de la tierra, que se llama Ushuaia, ¿sí? Pero resulta que no. Hay una ciudad que es más austral todavía, que fue constituida como ciudad recién hace menos de 10 años, y esa ciudad se llama Antártica. Y esa ciudad llamada Antártica está más al sur que la ciudad de Ushuaia, ¿sí? Y pertenece al territorio del confín de la tierra de Chile. Así que cuando Jesús estaba diciendo esto, hace 2000 años atrás, estaba profetizando precisamente del confín de la tierra, Argentina, Chile, que es el fin del mundo, el confín de la tierra. Ahora, convengamos que hasta aquí nos llegaron los 12 apóstoles. Hasta aquí nos llegaron los discípulos primitivos. Hasta aquí nos llegaron los hermanos que pertenecían a este grupo de los 120. De hecho, ni siquiera se conocía el Nuevo Mundo, como se le llamó más tarde. Ni siquiera se conocía. Esto vino a ser conocido recién en 1492. Algunos dicen que mucho antes también por los vikingos, que fueron algunos que vinieron para estas zonas, pero esta es una tierra de pocos siglos que la humanidad conoce, ¿sí? La humanidad, me refiero a los europeos y a todos los que, porque ya habían pueblos aquí que habían entrado por el estrecho ¿cómo? Bering. ¿Cómo es? Bering. Bering, creo que es el nombre, el estrecho que está al norte, que une Rusia con Estados Unidos. Por allí entraron de Asia a Occidente, entraron los primeros hombres que luego conquistaron, o poblaron, mejor dicho, las tierras americanas. Muy bien. Pero estamos hablando de una tierra joven donde los discípulos primitivos no llegaron. Entonces, ¿quiénes son los que van a llegar hasta el fin de la tierra con el Evangelio? Nosotros, los hijos de Dios actuales, los presentes, somos los que estamos llegando hasta los confines de la tierra, hasta el fin del mundo, estamos llegando con el Evangelio. ¿Y qué dijo Jesús? Que para llegar con el Evangelio hasta el fin del mundo, era necesario que haya en nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios. Que el poder del Espíritu Santo estuviera sobre nuestras vidas para que nosotros podamos ser testigos del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones hasta el fin del mundo. Y Él estaría con nosotros todos los días ayudándonos a realizar esta tarea. Amén. Ahora, entonces, si los discípulos recibieron la unción que tenía Jesús en aquellos días, y Jesús dijo que nosotros tendríamos que llegar al fin de la tierra con este Evangelio y con las señales que le siguen, ¿sí? Necesitamos el mismo poder, por lo tanto necesitamos la misma unción. Entonces, por simple razonamiento, por simple lógica, concluimos en que nosotros deberíamos tener la unción del Espíritu Santo también. Deberíamos tener la misma unción que reposó sobre Jesús para poder hacer la tarea de llevar el Evangelio a las naciones. Muy bien, vamos por favor a 1 de Juan y ahí nos vamos a llevar una gran sorpresa si es que no lo ha leído. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. Ya con esto vamos a ir entrando al final del mensaje de hoy. Esta carta del apóstol Juan es una carta pastoral universal. ¿Sí? Universal. ¿Qué significa esto? Que es una carta que está dirigida a todos los creyentes de todas las edades, de todos los tiempos, de toda la historia del cristianismo, de todas las naciones, a todo el mundo. No es una carta dirigida específicamente a una sola persona, no, es para todos nosotros. Nos habla a todos los cristianos de todas las edades, de todos los tiempos, de todas las naciones. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan por inspiración del Espíritu Santo allí en el capítulo 2, verso 20? Allí dice, pero vosotros tenéis la unción, ¿de quién? Del Santo. Santo con mayúscula. ¿Quién es el único santo con mayúscula en la Biblia? Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Esto es dinamita. Esto es dinamita. Esto es poder. ¿Me entienden? La unción que estaba sobre la vida de Jesús
ese derramamiento del Espíritu Santo que vino sobre Jesús, ese activamiento en un ministerio de poder que manifestaba señales, prodigios, maravillas y cosas extraordinarias, esa misma unción del Santo está sobre su vida, está en nuestras vidas, de los hijos de Dios, está en nuestras vidas y no se retira. Algunas personas dicen, bueno, sí, hubo un tiempo en que yo sentía el poder de Dios en mi vida, Dios me usaba, pero se retiró eso. No. Eso no se retira. Lea un poquito más abajo, por favor. Versículo 27. 2:27, ahí mismo donde estamos leyendo. ¿Qué dice? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Le queda alguna duda? Es decir, esa unción del Espíritu Santo, esa cobertura de Dios, esa cobertura del Espíritu Santo que está sobre su vida, no se va jamás. No se retira jamás. Nunca le abandonará. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Cuando le habla a Timoteo, le dice, Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. ¿Me está entendiendo? Ahora, pregunto, ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo de Dios. ¿A quién convence de pecado, de justicia y de juicio? Al mundo. Nosotros éramos del mundo y nos convenció el Espíritu Santo y nos trajo al reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo. Ahora, a nosotros que nos convenció de pecado, ¿nos convenció una sola vez o nos sigue convenciendo todo el tiempo de pecado? Todo el tiempo sigue trabajando en nosotros el Espíritu Santo, todos los días, porque nosotros somos pecadores que estamos en camino de perfeccionar la santidad. Todos los días el Espíritu Santo trabaja en nosotros haciéndonos sentir el peso del pecado sobre nosotros para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios de todo corazón. ¿Me está entendiendo? Entonces el Espíritu Santo, esa tarea, no la deja de hacer nunca. Y esa tarea la hace porque está en usted a través de esa unción. Esa unción, fíjense lo que dice el verso 20 y también lo repite el 27, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ok, se los explico, para que no se les haga el rollo en la cabeza. Número 1, dice que esta unción, verso 27, estamos allí. Dice, esta unción que vosotros recibisteis tiempo pasado, está conjugado en tiempo pasado, el día que usted vino a Cristo, esa unción del Espíritu Santo vino sobre su vida. Eso es un acto histórico, un hecho histórico, ya sucedió eso. Esa unción usted ya la tiene, ¿me entiende? Usted no tiene que andar buscando unciones. Usted no tiene que andar buscando unción como a veces sucede también en el pueblo cristiano, que viajan de un país a otro a buscar la unción. No, hermanos, la unción usted ya la tiene. Ustedes, todos los hijos de Dios, ya tienen la unción del Santo. Usted no tiene que ir a buscar unción a ningún lado. La unción está en Cristo, en Cristo, en Cristo está la unción. Es la unción del Santo, no es la unción del pastor Contreras, no es la unción del pastor fulano, mengano, sutano. Es la unción del Santo de Dios, es la unción de Cristo la que está sobre su vida. ¿Qué mayor unción puede haber que esa? Que tiene el Espíritu Santo de Dios con estos 7 espíritus, estas 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Qué mayor cobertura, qué mayor unción puede haber que esa en nuestras vidas? Miren, yo sé que si este mensaje que estoy predicando esta noche lo escucha algún tipo de pastor, va a decir que yo estoy rebelándolos a ustedes contra, no sé, la religión organizada, poco menos, ¿sí? Pero no, hermanos, yo les estoy hablando Biblia les estoy hablando. Les estoy tratando de abrir los ojos para que ustedes entiendan realidades espirituales escritas en la palabra de Dios. Dios dice que usted tiene la unción. Punto. Punto. Si algún pastor por allí anda predicando que él es el que tiene la unción, que él es el ungido, miente.
miente. No existe tal persona ungida especialmente, no hay ungidos especiales, no hay unciones especiales, no hay personas que tengan más unción que otras. No, lo que tiene es el Espíritu Santo. ¿Lo tienes o no lo tienes? Punto. Y el Espíritu Santo dice que estará contigo y que permanece en ti, que no te abandonará jamás. Así que la tienes. No, pero es que yo he pecado. Por ahí he escuchado decir inclusive que si pecamos la unción se va. ¿Sí? Si pecamos la unción se va. No, lo que pasa es que el hermanito se fue al mundo y anda perdido en el pecado, revolcándose en el pecado, así que ya perdió la unción. Fíjense lo que dice el texto, por favor, e interprete exegéticamente la Biblia como corresponde. Allí dice, en el versículo 2:27, 27 del 2 de Primera de Juan, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, es decir, de Cristo, permanece en vosotros. Permanece. Si usted busca la palabra permanecer, significa constante. Constante. Permanecer es constante. También es estable. Es decir, la unción es estable y constante en su vida. ¿Me entiende? Es constante y estable en su vida. No depende de que usted peque o no peque. Ella va a estar igual. ¿Qué es la unción? Ahora vamos a ver más adelante lo que dice. Dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué significa esto? Pastor, usted nos está diciendo que entonces no tenemos que escucharlo ni a usted. Sí, porque no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. No, tenemos que entender la Biblia en su contexto. Si usted lee todo el pasaje de este capítulo 2 de 1 de Juan, va a ver que Juan viene hablando de los falsos maestros que vienen a pervertir el verdadero evangelio y que enseñan un evangelio que no es el que Cristo dejó para nosotros. Entonces, de esos falsos maestros está hablando el apóstol Juan cuando dice que no tenemos necesidad de que vengan ellos a enseñarnos, sino de que la unción que está en nosotros nos va a enseñar todas las cosas. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces pregunto, en el Antiguo Testamento la unción estaba representado en el aceite que se derramaba sobre la cabeza del profeta, el sacerdote o el rey. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ¿qué es la unción? ¿Es aceite? ¿Podría el aceite enseñarnos algo? Aquí el texto dice que es así dice como la unción misma os enseña todas las cosas. Entonces, si la unción enseña, la unción no es aceite. La unción no es una cosa, porque tiene la capacidad de enseñar la unción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta unción que hemos recibido? No es ni más ni menos que el Espíritu Santo de Dios. Él es el Espíritu de verdad, dijo Jesús en capítulo 14 de Juan. Él es el que nos guiaría a toda verdad y justicia. Él es el que nos recordaría todas las palabras que Jesús enseñó. Él es el que nos revelaría los misterios del reino de los cielos. Él, el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, la cobertura del Espíritu, es el que derrama sobre los hijos de Dios sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, consejo, palabra. ¿Me entiende? Muchos de ustedes que no se han estado congregando por un tiempo, ¿quién se cree que lo ha mantenido ligado a Cristo? La unción que usted tiene, que nunca lo abandonó, por más que usted no se congregara, por más que usted se haya ido al mundo y haya cometido pecado. ¿Sabe quién lo trajo de vuelta a Cristo? La unción. ¿Quién lo convenció a usted cuando estaba en pecado, ya perdido en el mundo? Si alguno de ustedes pasó esa experiencia de descarriarse, ¿quién lo convenció a usted de volver a Cristo? La unción. ¿Y dónde dice eso, pastor? La Biblia. La Biblia en el mismo texto lo dice. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ok, entonces, ¿qué me dice el texto? Que quien me enseña a mí a permanecer en Cristo, convenciéndome de pecado y enseñándome la verdad, es la unción. ¿Y qué es la unción? Dijimos, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, tener la unción, tener la cobertura del Espíritu de Dios, no es solamente tener estos siete poderes o virtudes que el Espíritu Santo tiene,
¿sí? Sino que además el tener al Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo nos ha sellado, dice el libro de Gálatas, con las arras del Espíritu, perdón, en el libro de Efesios capítulo 1, con las arras del Espíritu, que es la garantía de nuestra posesión adquirida y eterna, la salvación de nuestra alma. Amén. Así que vamos camino a nuestra salvación, con errores, con imperfecciones, con cosas que solucionar en nuestra vida personal, con cosas que solucionar en nuestra vida familiar, con problemas de santidad, con problemas de pecado, con distintas situaciones y dificultades en la vida, con aflicciones, con felicidades, con satisfacciones, con muchas cosas que se mezclan en la vida humana, pero siempre los hijos de Dios vamos a estar bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿puedo yo rechazarla? Claro que sí. Ahí está la diferencia de tener al Espíritu en o con. El Espíritu Santo, aunque yo lo rechace, va a estar siempre conmigo, porque Él es fiel aunque yo sea infiel. Pero no siempre va a poder estar gobernando mi corazón. De eso vamos a hablar más adelante, ¿sí? Que el Espíritu Santo debe estar con nosotros y en nosotros. Estas cosas son muy preciosas entenderlas y las vamos a estar compartiendo más adelante. Estamos entendiendo hasta ahora entonces la importancia de la cobertura del Espíritu de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta lo importante que es? ¿Se dan cuenta la capacidad y el poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder realizar la obra de Dios? Por eso es que yo le digo muchas veces, a veces yo se los digo a los hermanos y parece que no me creen cuando se los digo, porque tienen un mes en el Señor, por ejemplo, hace un mes que llegaron a la iglesia y conocieron el Evangelio, y me dicen, pastor, ¿sabe que hay un enfermo que me gustaría que usted ore? Bueno, ¿dónde está? Y está en tal lugar. Ah, pero yo me estoy yendo, estoy de pasada por acá nada más, me estoy yendo de viaje a otra ciudad. Ponele la mano y decirle en el nombre de Jesús que sea sano. Y me quedan mirando. No, orale vos, le digo, orale vos. Orá por él, para que sea sano. Pero ¿cómo yo? Si hace un mes que llegué a la iglesia, yo no sé nada. Usted no tiene que saber nada para orar por un enfermo. Usted no tiene que saber, usted tiene que creer nada más. Nada más. Creer. Y el creer viene por el oír. ¿Sí? Entonces, si usted oye la habilitación de Dios para que usted ore por los enfermos, ore. Si hoy a usted le entró en la cabecita este entendimiento de que usted puede orar por los enfermos para que sean sanos, ore por los enfermos para que sean sanos. La unción está sobre su vida. Por causa de la unción, Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Se encuentra con un endemoniado, ministre liberación en el nombre de Jesús. Más adelante les voy a enseñar sobre que Jesús trató a los discípulos de Él de niños. Cuando los vio orar por los enfermos y sanar, echar fuera demonios y sanar a los enfermos, Jesús les llamó a los discípulos niños espirituales. Niños. Usted no necesita un título de teólogo, usted no necesita un nombramiento oficial, usted no necesita un título humano, usted no necesita el respaldo de una institución, usted solo necesita la unción del Espíritu Santo en su vida para hacer la obra de Dios en la tierra. Eso que hacemos los hombres de frenar a los cristianos, para que le ponemos la institución encima, le ponemos los dogmas encima, le ponemos religión encima, ahoga la obra de Dios y muchas almas se están perdiendo. ¿Por qué? Porque los cristianitos creen que lo único que tiene que predicar es el pastor, el único que está autorizado para orar es el pastor, el único que puede... No, hermano, no nos equivoquemos. El Espíritu Santo está con usted y si usted le permite va a estar en usted. Y si está en usted, usted va a ser un hombre poderoso en el Espíritu. Usted va a ser un hombre que se va a mover, una mujer que se va a mover con toda libertad. ¿Y escuchó bien? Dije mujer. ¿Sí? Porque también esa es otra cosa que la religión le ha puesto a la humanidad encima. Hasta hace poco, y aún todavía, se sigue discutiendo en la iglesia católica, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia luterana, se sigue discutiendo, ¿le damos lugar a las mujeres para que ministren o no? ¿Podrán las mujeres tener el Espíritu Santo como nosotros los hombres o no? ¿Podrán las mujeres ser usadas por Dios como nosotros los hombres o no? ¿Sí? Eso es una tontería que la religión le ha metido en la cabeza a la humanidad entera, hermanos. La palabra de Dios dice en Joel capítulo 2, verso 28, hablando precisamente y proféticamente de los tiempos que habrían de venir, de los últimos días, de estos días que nosotros estamos viviendo, a partir del día de Pentecostés en adelante, estos son los postreros días. Dice la palabra de Dios en Joel 2:28, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos, sobre mis siervas, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Todos recibirán la gracia de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo y la habilitación del Espíritu Santo en las mujeres. Todos. En Cristo no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre. En Cristo no hay diferencia, en Cristo somos uno. Ay, pero pastor, es que la Biblia dice que los requisitos para los diáconos, y ahí donde dice que los requisitos de los diáconos dice que es varón de una sola mujer, esposo de una sola mujer, marido de una sola mujer, entonces está hablando de que es un hombre el diácono. Sí, ok. Y entonces, pastor, ¿usted por qué dice que la mujer puede funcionar en el ministerio? Lea Romanos capítulo 16 y se va a dar cuenta por qué. Ahí habla de una diaconisa. Ahí habla de una diaconisa. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Lo que estaba ocurriendo era una transición histórica, hermanos. Estaba saliendo la humanidad de un tiempo de un machismo garrafal, terrible, monstruoso, en el Antiguo Testamento, donde a la mujer no se la tenía ni en cuenta, ni siquiera se la nombraba a la mujer por el nombre. Se las contaba por número a las mujeres, nada más. ¿Se imagina usted salir de esa cultura a la cultura cristiana donde la mujer iba a tener completo acceso a la gracia de Dios y al poder de Dios y al Espíritu Santo de Dios? ¿Se imagina usted pasar así rápidamente del día a la noche? Eso hubiese sido un desastre. Obviamente que el apóstol Pablo, atendiendo la situación cultural de aquella época, lo que hace es llevar a cabo una transición lenta, ¿sí?, que llevó décadas de ir pasando el ministerio a mujeres. Por eso nos encontramos en Romanos capítulo 16 con una diaconisa. Por eso nos encontramos con profetisas, nos encontramos con mujeres que eran profetas, o profetisas para decirlo mejor y bíblicamente. Es por eso nos encontramos con mujeres pastoras como Priscila. Es por eso, ¿me entiende? Claro, pero para eso hay que entender lo histórico, lo cultural, la transición, los tiempos, hay que discernir los tiempos que estamos viviendo. Bien, pero son puntos para otras reuniones que vamos a tener más adelante. Son cosas que son muy interesantes también que todos las sepan. Lo importante es que tanto mujer como hombre tiene al Espíritu Santo. Mujer y hombre, varón y mujer tienen al Espíritu Santo de Dios por igual. Nadie tiene menos, nadie tiene más. Todos tienen la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Todos pueden predicar y anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos pueden orar por los enfermos para que sean sanos. Y todos en el nombre de Jesús pueden echar fuera demonios. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se trata de que usted sea demasiado justo, demasiado bueno, demasiado... No. Se trata de que la unción está en usted. Y es por eso que usted lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. Abrimos el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, compartimos unos minutitos de preguntas, por favor. Si alguien tiene algo para preguntar, si le queda alguna duda de lo que hemos compartido, hágalo ahora, por favor. ¿Puede levantar la manito para pedirme la palabra? Muy bien. Parece ser que ha quedado claro. Parece. ¿Sí? Vamos a ver los frutos. Si ha quedado claro, se va a notar en los frutos. ¿Cuáles van a ser los frutos de que haya quedado claro esto? Que ustedes no se van a sentir solos. Muy bien, Catalina. Ahora le vamos a dar espacio a Catalina. Que ustedes no se van a sentir solos, no se van a sentir huérfanos. Ustedes se van a sentir acompañados por la presencia de Dios. Que ustedes van a poder hablarle a los necesitados del Señor, tanto de necesidad de salvación para su alma como de sanidad para su cuerpo, liberación para su vida. Ustedes lo van a poder hacer y lo van a poder ministrar, ¿sí? Quizás por ahora no saben cómo, el cómo todavía no lo tienen claro. No se preocupen, también van a ir aprendiendo con el tiempo el cómo de las cosas también, ¿sí? Pero aún así, usted lo puede hacer igual. ¿Sabe por qué? Usted se va a sorprender. En el momento en que usted empieza a abrir su boca para predicar el Evangelio, Jesús dijo, no se preocupen por ese momento porque les será dada palabra en ese momento a ustedes.
En ese momento que ustedes abran la boca, Dios va a poner palabras en ustedes, tremendas palabras, profundas palabras, lacerantes palabras para el espíritu y el corazón del pecador. Ustedes se van a sentir sorprendidos de ustedes mismos, de lo que van a ser capaces de hablar en ese momento delante de una persona necesitada de Dios. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ustedes y con ustedes. Así que no teman. Ponga la mano sobre el enfermo y diga, te declaro sano en el nombre de Jesús. Escúcheme a mí cuando oro, porque yo cuando oro estoy orando bíblicamente, ¿sí? Cuando usted me escucha, usted me va a escuchar muchas veces que yo digo, por la autoridad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, te declaro sano en el nombre de Jesús. Esas tres cosas son las que entran en funcionamiento cuando se ministra milagro y sanidad a las personas. ¿Me entienden? En ningún momento es algo personal. Nunca es algo mío. Nunca tengo yo nada que ver con eso. Es por la autoridad de lo que Dios dice, es por el poder del Espíritu Santo que actúa para sanar al enfermo, y eso se activa en el nombre de Jesús. ¿Se entiende? Amén. Ok. Catalina, por favor, abre tu micrófono y comparte la pregunta que tienes. Pastor, la pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cómo una persona cristiana puede diferenciar cuando el Espíritu Santo está dentro de él o fuera de él? Excelente pregunta. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo fuera, bien, vamos a tener que ir a la Biblia para que se entienda perfecto esto. Déjenme buscar un texto bíblico donde dice lo siguiente. En el libro de Corintios, vamos a buscar, en el capítulo 2, Segunda de Corintios 3, capítulo 3, Segunda de Corintios 3, versículo 17. Muy bien. Muchísima atención a esto que voy a explicar, por favor, porque esto es estratégico para aquellas personas que necesitan liberación en sus vidas. Liberación en sus vidas. Esto no lo vamos a tratar hoy en profundidad, pero sí vamos a hablar de este tema que nos preguntó Catalina. El versículo 17 dice esto: porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, Catalina nos pregunta, repite la pregunta, Catalina, por favor. Pregunté que cómo una persona puede saber cuando el Espíritu Santo está dentro de él o fuera de él. Cautivo de pecado, cautivo de vicios, cautivo de perversión, cautivo de iniquidad, cautivo de maldad, no me siento libre, pero creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en su sacrificio, he puesto mi fe en Él, pero aún estoy en cautividad y estoy practicando pecado, estoy cautivo del pecado, no puedo dejar de pecar. ¿Qué estará pasando allí? ¿Qué hay en mi vida? Hay cautividad. ¿Sí? Hay cautividades en mi vida, no hay libertad. Entonces, ¿dónde está el Espíritu del Señor? ¿Fuera o dentro? Fuera, ¿me entienden? Porque no está actuando dentro, trayendo libertad internamente. Pero ¿cómo es esto de que esté fuera y dentro? Tranquilo que ahora lo vamos a entender. El mismo texto dice, el Señor es el Espíritu. Ahora pongámoslo al revés. El Espíritu es el Señor. ¿De qué Espíritu está hablando el texto? Dice Espíritu con mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Ahora, entendiendo esto, lo leemos de esta manera. El Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. El Señor Jesucristo, dice el texto, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Es exactamente lo que Jesús dijo
cuando anunció en Juan capítulo 14 de que no nos dejaría solos, no nos dejaría huérfanos, sino que vendría otro en su lugar. O sea, uno igual que él, solo que no iba a estar en un cuerpo físico, sino que se iba a derramar sobre todo el mundo, en toda la tierra iba a estar presente. ¿Quién era ese? El Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Pero entonces, ¿puede un cristiano tener al Espíritu Santo dentro o tenerlo fuera? ¿Tener al Espíritu Santo con él o en él? Pues esta cosa, ¿cómo? ¿No era que el Espíritu Santo estaba siempre en nosotros? Bien, ahí viene la respuesta bíblica ahora. Bíblica. Estamos leyendo Biblia, no estamos ilusionando cosas, estamos leyendo Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el Espíritu es el Señor, es el mismo, porque son uno. Dios es uno solo. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno solo. Entonces, si el Espíritu Santo es el Señor, si el Señor es el Espíritu, cuando decimos que el Espíritu está fuera de la persona, ¿quién es el que está fuera en realidad? Cristo. ¿Pero cómo? Entonces yo que recibí a Cristo un día, ¿lo puedo tener fuera a Cristo después? Una vez que le di la entrada, ¿Jesús puede salir de mi corazón? ¿Puede estar fuera? Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Allí Jesús le está hablando a la iglesia. En este pasaje Jesús le entrega 7 mensajes a 7 iglesias. ¿Sí? Sus iglesias, su iglesia. Eran iglesias de distintas partes del mundo conocido en aquel entonces. Y a estas 7 congregaciones cristianas de 7 ciudades, Jesús le envía a su iglesia, a su pueblo, este mensaje. ¿Qué le dice a esta iglesia? Le dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice después? Entraré a él. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si Jesús dice que está a la puerta y dice que si yo le abro la puerta, él entra a mí, porque dice entraré a él, se está refiriendo al hombre. ¿Dónde estaba Jesús? Afuera. Jesús estaba fuera del corazón de esa persona. Jesús estaba con él, estaba a su lado, estaba a la puerta de él, golpeando a su conciencia es esto. Jesús estaba allí, con él, pero no estaba en él. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Estamos hablando de la iglesia, este texto muchas veces se lo usa mal aplicado al evangelismo. Por ejemplo, se le dice a las personas del mundo: he aquí el Señor está a la puerta y llama, si alguno oye su voz y abre la puerta de su corazón, entrará en él y cenará con él. Bueno, el Señor te dice eso en esta noche. Eso no lo dice el Señor a la gente del mundo. Esto el Señor se lo dice a nosotros los hijos de Dios, a su iglesia nos dice, que a Él lo podemos tener fuera, a Él lo podemos tener tocando la puerta. Puede ser que Él no esté morando dentro, puede ser que Él, a pesar de que somos iglesia, somos discípulos, el Espíritu Santo todavía no ha entrado o entró alguna vez y lo sacamos fuera, lo tenemos fuera. ¿Por qué digo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el Señor y el Señor es el Espíritu. Muy bien. Yo sé que esto que les estoy diciendo es complicado de entender porque a ustedes les han quizás predicado mucho tiempo de que el Espíritu Santo no deja a un cristiano, o que un cristiano sí o sí tiene al Espíritu Santo. Bien, les voy a leer 2 pasajes para que se queden meditando durante la semana, en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 19, para seguir respondiendo a la pregunta de Catalina. Sí, muy buena pregunta. ¿Qué dice allí en Hechos capítulo 8? Vamos a leer desde el versículo 12. Hechos 8, 12. Me gustaría mucho que me sigan con la lectura en sus Biblias para que puedan corroborar lo que yo les estoy leyendo, ¿sí?
Hechos capítulo 8, versículo 12, preste atención a lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. ¿Quién era Simón? Un mago. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y Simón estaba atónito. Cuando los apóstoles, que estaban ¿dónde? En Jerusalén, oyeron que Samaria, ¿recuerdan lo que hablábamos hoy? Que Samaria había recibido la palabra por mano de Felipe, por boca de Felipe. Aquí estamos leyendo eso. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios por medio de Felipe, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Por quiénes? Por los nuevos cristianos, los nuevos discípulos, los nuevos hijos de Dios que habían en Samaria, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo? Si ya habían creído en Jesús, ya se habían bautizado en las aguas, ya hacía tiempo que eran cristianos, y sin embargo, el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Fíjese lo que dice más adelante. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Ok, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay cristianos, discípulos de Cristo, gente que ha creído en el Señor, que ha creído en el mensaje, que se ha arrepentido de sus pecados, por lo tanto se ha bautizado, porque el que se bautiza es precisamente por eso, porque se ha arrepentido de sus pecados, sepulta su vieja vida en las aguas y resucita una nueva vida con Cristo, allí en el bautismo. Entonces, estamos viendo de que una cantidad de cristianos que existían en esta ciudad eran buenos cristianos, buenos discípulos, habían hecho todo como Dios ordenaba, pero todavía no había pasado nada en relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no estaba en ellos, pero sí estaba con ellos. ¿Por qué tenemos la seguridad de que estaba con ellos? Porque ellos nunca se podrían haber arrepentido de sus pecados sin el accionar del Espíritu Santo. Porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y el día que ellos creyeron en Jesucristo y recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, ese día fueron sellados con el Espíritu Santo. Así que el sello que estaba por fuera es algo exterior, ¿sí? Ellos ya estaban lacrados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya los había convencido, pero toda esa obra era de afuera hacia adentro, ¿me entienden? Pero adentro todavía no residía el Espíritu Santo, la casa todavía estaba vacía. Ok, aquí vamos a ver por qué razón pasaba esto. En Hechos 19 dice así, Hechos 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, escuche por favor, ¿halló qué cosa Pablo? Discípulos, cristianos, hermanos. Y a estos hermanos Pablo les preguntó esto, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído de eso. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, lo que recién les explicaba, el agua es bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto que Pablo decía, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos, ¿quién?
el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo estos cristianos. ¿Se dan cuenta? Ahora Pablo ora por ellos y reciben en ellos el Espíritu Santo de Dios. Son llenos del Espíritu en ese momento. Probablemente aquí en esta misma reunión hay personas que tienen necesidad de vivir esta experiencia. ¿Sabe por qué? Porque si usted no tiene el Espíritu dentro, vive cautivo en las obras de la carne. La carne puede más que usted. El pecado puede más que usted. La carne lo domina todo el tiempo. Porque sin el Espíritu Santo en nosotros se hace muy difícil. El Espíritu Santo con nosotros nos asiste con consejo, nos convence de pecado, nos enseña la verdad, nos habla a nuestra conciencia, golpea la puerta de nuestro corazón todos los días, pero hasta que el Espíritu Santo no entra, no podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es tan importante que un cristiano no solamente crea, no solamente se convierta de corazón al Señor, no solamente se arrepienta de sus pecados y se bautice en las aguas, sino que además reciba al Espíritu Santo en él. Amén. Ahora, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, comienza a manifestarse lo que Gálatas capítulo 5 llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Me entiende? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso es todo lo que se manifiesta en nosotros. Ahora, la llenura del Espíritu Santo. Bueno, vamos a entrar en muchos temas aquí, pero hoy no puedo meterme en todos los temas, ¿sí? Pero el Espíritu Santo. Entonces, vamos a cerrar con esto. Pastor, entonces, si yo tenía el Espíritu Santo, si yo ya lo había recibido, ¿puedo hacerlo desaparecer de mi corazón al Espíritu Santo? Entonces, ¿puedo sacarlo fuera de mi vida? Por supuesto que sí. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Tesalonicenses. Lo vamos a leer y vamos a ir terminando con eso. Tesalonicenses, por favor. Tesalonicenses. Y le voy a pedir, por favor, a alguien, a ver, Natalia, Catalina misma, por favor. A Catalina misma que me hizo la pregunta. Busca, por favor, Catalina. Abre en tu celular o en tu computadora la página del diccionario de la Real Academia Española. Se escribe, la dirección es RAE, es decir, RAE.es. Abre esa página y coloca en esa página, donde dice búsqueda, coloca la palabra apagar. Apagar. Bien, y vas a leer, por favor, las dos primeras acepciones, los dos primeros significados de lo que el diccionario dice de la palabra apagar. ¿Sí? Muy bien. Cuando lo encuentres, haceme señales, por favor, abrí tu micrófono y compartilo. ¿Lo tienes? No, tengo un problema está un poco lento mi internet. Ok, entonces alguien que tenga más rápido internet puede buscar en el diccionario RAE, tiene que escribir rae.es. rae.es. Y ahí escribe la palabra apagar. Me parece que ahora sí. Ok, a ver, Catalina. ¿Me dijo las primeras dos? Sí, porque tiene muchas acepciones, pero tiene que ver con telecomunicaciones, con otras cosas. ¿Qué dice apagar? La primera dice, hacer que el fuego, la luz u otra cosa dejen de arder o de lucir. Segunda Y la acepción. segunda,
hacer que algo cese o desaparezca. Hacer que algo cese o Ujú. desaparezca. ¿Me están escuchando? Desaparezca. Ok, entonces cuando yo apago algo, lo hago desaparecer a eso. Muy bien. ¿Qué dice la palabra en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses 5:19? Allí dice, el apóstol Pablo a la iglesia le dice, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? No hagas desaparecer al Espíritu Santo de tu vida, de tu corazón. Eso es lo que el texto bíblico nos está diciendo. Apagar al Espíritu es hacer desaparecer al Espíritu de mi vida. ¿Entiende? ¿Me abandona el Espíritu Santo? Nunca. Nunca me abandona. Siempre va a estar con. Es decir, a mi lado, ¿sí? Va a estar sobre mí. La unción jamás me va a abandonar. Siempre sobre mí, a mi lado, conmigo, siempre va a estar. Pero no siempre yo lo dejo dentro mío tomar dominio y gobierno. Por eso es que los cristianos viven muchas veces vidas ambiguas, con un corazón dividido, porque viven luchando contra las obras de la carne y no las pueden matar. Y viven convencidos de pecado porque el Espíritu Santo está con usted, convenciéndolo de pecado todos los días, pero como usted todavía no lo ha recibido en usted, usted no se ha llenado de él, ¿cuál es el problema? Que no voy a tener poder interno para poder matar las obras de la carne. Y ahora sí cerramos con ese tema, por favor. Espero que podamos cerrar ahí. Dice que hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu. Esto está en Romanos 8:13. Romanos 8:13. ¿Qué dice allí? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos ser cristianos ni santificarnos con fuerzas humanas. El hombre no puede contra el pecado. Todos los hombres somos pecadores. Y si queremos justificarnos, santificarnos, limpiarnos, regenerarnos con nuestro poder moral, nunca lo lograremos. Solo se logra por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si yo no me abro al Espíritu Santo, si yo no dejo que Él entre en mi vida y tome el gobierno de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis acciones, nunca mi vida será victoriosa sobre el pecado. ¿Está entendiendo esto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Volvemos a la pregunta de Catalina. ¿Cómo me doy cuenta si un cristiano tiene al Espíritu Santo dentro o fuera? Bien, el que tiene el Espíritu Santo dentro no vive cautivo del pecado, sino que lo mata al pecado todos los días de su vida y tiene el poder para mantenerse libre, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Me están entendiendo? Muy bien. Si no lo entienden todavía la explicación, yo no me preocupo de hablar muy rápido aquí, porque esto queda grabado y queda subido a la página de la iglesia online. Entonces, vuelva a escuchar el mensaje. Si algo no entendió, vuelva a escucharlo y a razonarlo bíblicamente hasta que esto entre en su vida. Amén. ¿Se dan cuenta la importancia del Espíritu Santo, de la cobertura del Espíritu de Dios en nuestras vidas?
no solamente sobre nosotros, sino también en nosotros. Él es el que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejar aquí el mensaje hoy, ¿sí? Qué bueno que se queden así reflexivos. Me gusta eso. Me gusta mucho cuando se quedan reflexivos. Me gusta mucho que empiece a trabajar esto. Hemos sido dominados, hermanos, por muchos siglos por religión. Por religión. Es decir, hombres que nos metieron en la cabeza pensamientos que no nos dejaron razonar. Era como ellos decían y punto. Nos decían, no, la fe no se razona, la fe no se racionaliza, la fe no, usted tiene que creer, usted a ciegas. No, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestro culto a Dios es racional. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nuestro culto a Dios tiene que ser racional. Amén. Usted debe entender las cosas de Dios. El Señor dice en Jeremías, si en algo ha de alabarse el hombre, no se alabe el rico en sus riquezas, ni el poderoso en sus fuerzas y en su poder, sino que si en algo ha de alabarse el hombre, alábese en que me conoce y me entiende. Entender las cosas de Dios, hermanos, es fundamental. Mi pueblo fue destruido, dice la palabra, porque le faltó conocimiento. Así que, amados, vayan entendiendo que ser parte de la iglesia online les va a hacer trabajar mucho la cabecita, ¿sí? Van a ir razonando muchas cosas y van a ir descartando muchas falsas ideas o enseñanzas o paradigmas religiosos que ustedes habían adquirido por muchos años. Quizás los van a ir limpiando de su cabeza y van a ir instalando en su mente el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dice, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes conozcan la verdad, el proceso de conocer la verdad hace que nosotros seamos verdaderamente libres. Libres por completo de muchísimas cosas. Miren, cierro con este pensamiento cortito. Yo sé que aquí hay presente y pueden dar testimonio varias personas que después que han conversado conmigo un par de horas y les he mostrado lo que dice la palabra de Dios, el conocimiento les trajo libertad a sus vidas de temores, les trajo libertad de cautividades, les trajo libertad de ignorancia, les trajo libertad de religión, les trajo libertad de un montón de cosas que habían estado viviendo hasta ese día. ¿Por qué? Porque simplemente lo que yo les comuniqué fue la palabra de Dios. ¿Entienden? Jesús no dijo, yo tengo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Hay una gran diferencia en ser y en tener. Jesús no tiene la verdad. No es uno más que tiene una verdad. No, Jesús es la verdad. Amén. Él, en esencia, es la verdad. Y todo lo que Él dice es verdad. En la antigüedad, Dios habló por medio de boca y boca de los profetas, dice la palabra en Hebreos. Pero en estos tiempos, Dios nos habló por boca de su Hijo, Jesús. Entonces, todo lo que su palabra dice es verdad. Amén. Y es verdad absoluta. Amén. Gloria a Dios.